punto de morir de inanición, dijeron: no más odio, no más matanzas. Lo que necesitamos ahora es el perdón. Incluso si oyó algún soldado esforzarse, algún preso liberado esforzarse por decir: los perdonamos. No necesito decir mucho para que usted y yo entendamos que el perdón es algo que trae bendiciones personales y comunitarias. En nuestra iglesia hemos hablado en varias ocasiones sobre este tema. No necesito decir mucho. Usted y yo sabemos que el perdón es correcto. El problema es que sepamos, el problema es si lo hacemos o no lo hacemos. Pero que sabemos, que teóricamente sabemos que el perdón es importante, por supuesto que es un hecho. Lo más triste de todo es que el perdón en ocasiones es impopular. Es impopular. Se nos dificulta perdonar a un árbitro que se equivoca, ¿no es cierto? No era penal. Mugre árbitro, ¿no es cierto? Se nos dificulta. O a algún juez en la pelea de box que no quiero meterme en líos con ustedes, porque para mi gusto fue un robo bárbaro, ¿verdad? Pero se nos dificulta perdonar a un árbitro que se equivoca, se nos dificulta perdonar a un equipo de tramposos que prefieren ganar con mañas que con honor. Se nos dificulta perdonar a quien nos ha hecho daño y sobre todo se nos dificulta perdonar a quienes son mejores que nosotros. Esto es un detalle grave. Se nos dificulta perdonar a los que son mejores que nosotros. Nos caen gordos. A quienes le va mejor. ¿No es cierto? Algunas mujeres hasta como chiste dicen esto. Tienen una buena amiga y su amiga tiene un nuevo y hermoso corte de cabello. ¿Y qué le dicen? Te ves preciosa, te odio. No es una frase, ¿no es cierto? Que seguramente no la odia. O a lo mejor sí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O cuando ven a una mujer delgada con unas botas nuevas, ¡qué belleza! La odio, mugre. Algunas hasta usan la palabra maldita, algo así, y ya lo hacen como de chiste, pero insisto, de la abundancia del corazón a la boca. Sé que se trata de una expresión, y tal vez no de odio verdadero, la mayoría de las veces, pero aún como expresión nos enseña algo al respecto de nuestra humanidad. Consideramos una ofensa que alguien triunfe o alcance algo algo especial. Si nosotros no tenemos tal bendición, nos sentimos insultados porque esa persona prospera. Podemos incluso hablar de algo así como una epidemia de no perdono aqueja a la humanidad. Pienso que hay una epidemia en el mundo entero de no perdono. En la Biblia encontramos un importante mensaje de parte de Dios para nuestra vida, que bien puede resumirse de la siguiente manera. ¿Pueden leer conmigo esta declaración? En Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esta es la bendición, la maravilla de la vida, el perdón. Esto está en Efesios 1:7. Eso tiene que ver con la relación entre Dios y nosotros. Pero también tenemos una exhortación a perdonar los unos a los otros. Ahora lean conmigo Marcos 1:25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:25, 26. Y cuando se trata de las relaciones interpersonales en la iglesia, no solamente en toda la vida, sino ahora exclusivamente en la iglesia, mire lo que dice la palabra en Efesios 4:31 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ante esta realidad, es un problema, el no perdono es un problema, condena, es de la base de nuestro problema en la humanidad, el no perdonar. Les propongo analizar la vida de dos personajes de la Biblia. Uno se caracteriza por su incapacidad para el perdón y el otro por su disposición para perdonar. Me refiero a los primeros reyes del pueblo hebreo. ¿Recuerdan sus nombres? Aunque hay por ahí uno que se quiso hacer rey antes de Saúl, pero siempre consideramos al rey Saúl como el primero de los reyes de Israel y el segundo al hermano David. Nadie quiere ser como Saúl, pero sí la mayoría queremos ser como David, ¿verdad? En las cosas buenas que tenía. Analicemos las tristes consecuencias de la falta del perdón primero, antes de compartir con ustedes los beneficios, porque quiero convencerles a usted y yo que perdonemos, pero antes de eso hablemos de los maleficios. Si vamos a hablar de beneficios, hablemos de los maleficios del no perdón. La falta de perdón tergiversa nuestra visión. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera.
Y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. La falta del perdón, he dicho, tergiversa nuestra visión. Hermanos, David era un excelente joven, lleno de talentos, lleno de lealtad y respeto a su rey. Respetaba profundamente a su rey. Cuando este rey quiso matar a David y lo estaba persiguiendo, en varias ocasiones David tuvo su vida en sus manos. ¿Se acuerdan qué hizo? Lo perdonó, no hizo nada contra él. Pero Saúl lo miraba como enemigo, como una amenaza. La razón era muy sencilla: no podía perdonarle que fuera mejor que él. No podía perdonarle que en la radio, el hit parade, o entre las 10, ¿cómo se dice? Entre las 10 mejores o las 40 principales, o no sé cómo se llamará acá. Entre las 10 mejores había una canción que decía: David mató a sus 1,000 y Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. A él le dieron 10,000, nomás le falta que lo hagan rey. Y no lo querían hacer rey todavía. Pero después de un rato, con esa actitud, ahora sí lo querían hacer rey a él. La falta de perdón tergiversa nuestra visión. Convierte a personas que pueden ser bendición para nuestra vida, personas que pueden bendecirnos, los convierte en enemigos según mis ojos, según nuestra visión. La falta de perdón corrompe nuestra moral. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano, y arrojó la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Oiga, no una, 2 veces. Lo quería poner como cuadro en su pared, pero no precisamente vivo, ¿verdad? Esto está en 1 Samuel 8, 18, 10 al 11. Saúl había sido un joven lleno de fe. Incluso había profetizado con un grupo de salmistas. Si han leído la Biblia, cuando escogieron a Saúl de la tribu de Benjamín, era él. Incluso profetizó, danzó y profetizó. Hasta se hizo un proverbio en el pueblo hebreo: Saúl con los profetas. Se hace como una pregunta. Andaba buscando las mulas de su padre. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han leído eso? Era un buen joven, la verdad es que, y le empezó a ir bien. Cuando comenzó su ministerio de líder, de rey, le empezó a ir bien. Había tenido una profunda experiencia espiritual. Dios lo había escogido entre la multitud de la más pequeña de las tribus para hacerlo rey. Sin embargo, ahora lo vemos queriendo asesinar al joven que lo sacó del problema más grande de su vida. Y cuando hablamos de problema más grande de su vida, hablamos de un problema grande, medía 3 metros. Y se llamaba Goliat. Y ahí estaba todo el ejército de Saúl, y Saúl, temerosos del tipejo ese que se levantó y vociferó durante 40 días. Y vino este chamaco, 17añero, 15añero, y le da en la torre con una piedra. O sea, ahora sí que qué buena onda, ¿verdad? Qué mala onda, diría Goliat cuando iba cayendo. Y lo sacó de un problema, y la falta de perdón corrompe la moral de Saúl. ¿Qué pudo cambiar tan drásticamente su ética y su moral? Su falta de perdón. O sea que la falta de perdón tergiversa nuestra visión y corrompe nuestra moral. No solo eso, la falta de perdón nos llena de temor, nos hace vivir temerosos. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Oiga, tenía pavor de David. Y él era el rey, y David era su súbdito, y le tenía miedo. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Hay quienes no pueden perdonar a aquellos a los que Dios bendice mucho. Envidia, celos, complejo de inferioridad, fracaso, son las definiciones perfectas para alguien así. Y les pasa lo mismo que a los animales salvajes, atacan por temor. ¿Sabe usted eso, no? O sea, las víboras no andan buscando atacarnos. ¿Están de acuerdo con eso? No andan diciendo: ¿dónde hay un humano para picarle y matarlo? No. Pero cuando nos ven a nosotros en su territorio, cuando vamos a su cueva, cuando pasamos por ahí, cuando agarramos un palo, una piedra, no sé qué, entonces sí nos atacan, pero es por defensa, ¿no es cierto? El que no perdona actúa así, como un animal que tiene miedo. Saúl envidiaba el carisma de David, y como no podía superarlo en su obediencia a Dios, lo quería matar. ¿Por qué? Porque temía que lo sustituyera, lo cual ya había pasado en el corazón de Dios. En el corazón de Dios ya había pasado, En el corazón de Dios David ya era el nuevo rey y Saúl ya no era.
No se había hecho oficial, no había salido en el diario oficial de la federación, pero eso era un hecho a niveles espirituales. La falta de perdón trae consecuencias sociales. Les leo. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, esto es cuando David ya es rey, ya Saúl ya no existe. Es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, y los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó contra nosotros para exterminarlos, sin exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Sé que es un texto cruento, pero es indispensable para enseñar esto que quiero compartir. La falta de perdón trae consecuencias sociales. Debo decirles, este pueblo, los gabaonitas, son unos que se disfrazaron de que venían de muy lejos. ¿Se acuerdan ustedes? Se disfrazaron como que hasta trajeron pan mohoso y dijeron, los hebreos somos como ustedes, nómadas, y venimos acá. Y hicieron un pacto con ellos y resultó que no, de ahí eran de los que Dios dijo que los exterminaran, pero habían hecho un pacto, dieron su palabra, y los ancianos dijeron, ¿qué hacemos? Pues ni modo, ya dimos nuestra palabra. Y la idea era que los gabonitas se integraran al pueblo hebreo, pero cuando vino Saúl, los odiaban, le caían muy gordos. Y Saúl, violando el pacto histórico, ahora sí que violando el tratado de libre comercio que había entre ellos, sí, me suena, quería hacer un muro, creo incluso, violando el pacto de sus antepasados, con los gabaonitas, hizo todo lo posible por exterminarlos, y eso causó mucho dolor a los gabaonitas porque estaban siendo maltratados en la Tierra Santa, y resulta que por eso había un problema de maldición sobre los hebreos por causa de eso, y esta fue la manera como ellos exigieron restitución del daño. Pero David pudo haber aprovechado para que los descendientes de Saúl, todos, especialmente Mefiboset, que aparentemente le había traicionado, pero no era cierto, fuera uno de estos escogidos, pero no fue así. No fue así. La falta de perdón es un mal que puede influir a la comunidad donde vivimos, y si lo permitimos puede influirle más allá de nuestra muerte. ¿Se acuerdan que he dicho? Una persona viene a la iglesia, en ocasiones por lo que le dicen del predicador, le cuentan algo del predicador y le animan a que venga. La persona regresa una segunda vez si le gustó el sermón, si le bendijo el sermón. Yo acepto esa responsabilidad que tengo. Usted me los trae y yo trato aquí de enamorarlos de la palabra. Yo acepto eso, pero se quedan si la comunidad hace algo para absorberlos y tenerlos. Así que también una persona puede irse de la iglesia, puede no volver, porque el sermón está bien gacho, está bien feo, no habla nada de la palabra de Dios, o porque la comunidad le cuenta chismes, le manifiesta su falta de perdón por algunas personas, incluso en ocasiones por el pastor, y le daña y le envenena el corazón, el alma a esa persona. Es que algunos de aquí puede que se vayan por mi culpa, pero algunos puede que se vayan por la suya, y sería bueno tomar en cuenta la de cada quien, ¿no es cierto? La falta de perdón es un mal que puede influir en la comunidad donde vivimos, y si lo permitimos puede influir más allá de nuestra muerte. La historia es clara, los gabaonitas habían conseguido la promesa del pueblo, ya lo conté. Trajo maldición al pueblo este asunto, y solo el perdón final pudo transformar todo. La falta de perdón puede contaminar una comunidad. La falta de perdón hace daño principalmente a quien no perdona. El más dañado, la persona más dañada es la persona que no perdona. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, si tenía temor de él, ya lo leímos antes, pero una vez más, mas todo Israel y Judá, lean conmigo eso que sigue por favor, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. 1 Samuel 18, 14, 16. Hay que decirlo, hermanos, el hecho de que Saúl no perdonara a David no le hizo ningún daño a David.
No se le cayeron los caireles, porque dice un texto, ¿no?, que tenía su cabello rizado y ondulado y rubio. No se le cayeron los caireles, era guapo, se supone. Y resulta que no dejó de serlo, ni dejó de ser buen guerrero, ¿no? Siguió siendo quien había hecho Dios de él. El hecho de que Saúl no lo perdonara no le hizo daño a David, en cambio destruyó a Saúl. Se vino a la ruina el tipo, de ser rey a la ruina. Es triste decirlo, pero es verdad. Quien no perdona se está suicidando espiritualmente y no le hace ningún daño a quien no puede o no quiere perdonar. Es más, cuando incluso se pone a hablar mal de la persona que no perdona, queda mal él. Porque una persona que viene y te habla tan mal de otro, así nomás porque quiere, tú te sientes así sospechoso, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Alguien que viene y suelta la lengua y no sé qué, y puro veneno, está sospechoso, ¿no es verdad? De hecho, cuidado, porque así como te habla a ti de mí, a mí me habla de ti también, no te creas. Porque es la costumbre de una persona así. Ante esta realidad, entonces lo mejor es perdonar. ¿Ya los convencí de que el no perdón es una maldición terrible? ¿Ya los convencí de eso? ¿Ya nos podemos ir? No, espérenme tantito, ahora vamos a las bendiciones del perdón. Perdona y libera tu potencial. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a los hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no le permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y no le sigo leyendo todo lo demás que David le dijo a Saúl. Hasta le pidió perdón. Pero le dijo: pude matarte, mira, no te maté, ¿por qué me persigues? Como si fuera yo así un perro que andas persiguiendo. Y tuvieron un diálogo ahí con ellos de lejos, a distancia, porque con una persona que no perdona, como fiera defendiendo a sus hijos, hay que estar lejos, ¿no?, de una persona que no perdona. Oiga, la primera frase: le dijeron a David sus hombres: este es el día del que te dijo Jehová, aquí entrego tu enemigo. Eran carismáticos, de esos que dicen: Dios te dio palabra, mire, Dios te dio palabra, ya te lo puso, mátalo, ¿no? Pero David no se la creyó. David no se creyó aquello y dijo: no, ¿qué les pasa? ¿Cuál que este es el día de nada? Este es el día de ustedes, de su odio, que odian a Saúl. Yo no lo odio, sé que me quiere matar, pero yo no lo odio. Y no lo mató, no levantó su mano contra él, y hasta se sintió muy mal de haberle cortado su túnica. Porque digo, pues sí, se le echó a perder, ¿verdad? Imagínate que me corten mi saco, pues sí, un parche ahí, pero no le quitó la vida, ese es el punto. No le hizo daño, y lo reprimió a sus hombres. David era quien tenía que ser y hacía lo que tenía que hacer. Fue paciente y esperó en las promesas y el plan de Dios para su vida. Fue un triunfador. Dios dio fruto abundante y realizó una tarea que aún el día de hoy seguimos hablando de ella. Mire, estoy predicando de eso. Su liderazgo fue tan extraordinario que cuando vino el Mesías, no lo llamaron hijo de Saúl al Mesías. ¿Cómo lo llamaron? Hijo de David. En cambio, Saúl, a pesar de ser guapo, fuerte y en algún tiempo obediente a Dios, profeta, ahora solo es mencionado para hablar de fracaso, la envidia, y como ahora para hablar de la falta de perdón. David era perseguido por Saúl, en varias ocasiones tuvo que usar toda su habilidad para no ser clavado en la pared del palacio. Sin embargo, cuando lo tuvo en sus manos, pese a que sus soldados le decían que Dios le había entregado, él no quiso tocarlo. Podemos decir que le perdonó la vida. Ahora bien, ¿quién fue el más beneficiado de esta acción? No fue Saúl el más beneficiado, sino David. Sí, le dice usted: no, oiga, sí, también Saúl fue beneficiado porque no lo mató, siguió viviendo. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero seguir viviendo como seguía viviendo Saúl, pues no es gran cosa. Es una desgracia. Es una desgracia. Si se muere antes hubiera estado mejor. De hecho, no lo mató nadie. ¿Recuerdan ustedes cómo murió? Suicidio. Así es, se hizo el harakiri de aquella época. Saúl siguió con su atormentada vida y llegó a ser quien Dios había dicho que sería. Podemos decir que para Saúl hubiera sido mejor, llegó a ser no quien Dios le había dicho, por favor, perdón, fue en contra de eso. Podemos decir que para Saúl hubiera sido mejor que lo mataran en ese día, porque su fin fue el fracaso y la deshonra. Podemos decir que perdonar nos libera para hacer aquello que Dios planeó para nosotros. Perdonar nos libera para ser quien Dios quiere que seamos.
David llegó a ser el rey que Dios planeó para la nación hebrea y su vida trascendió tanto que es mencionado frecuentemente en el Nuevo Testamento, y como ya dijimos, al Señor Jesús se le llamó Hijo de David. Si nos encontramos atorados, hermanos, usted y yo, si sentimos que no hemos logrado nada en la vida, si nos sentimos fracasados, si no sabemos qué camino tomar, seguro que debemos analizar nuestra vida, pero una de las primeras cosas que debemos preguntarnos es esta: ¿hay alguien a quien no he podido perdonar? Porque se lo digo seco, directo y a la cara. Si hay alguien a quien no puedo perdonar, entonces por eso estoy atorado en mi vida. Mientras que la falta de perdón esclaviza, ata y destruye, el perdón libera en todos los sentidos y nos ayuda a construir o reconstruir nuestra vida. No imitemos al envidioso Saúl, imitemos a David, quien supo perdonar y con ello fue libre y se convirtió en un triunfador. Segunda enseñanza o beneficio, porque ya hablamos de los maleficios del no perdón, ahora lo estamos hablando de los beneficios, y el primer beneficio es que nos libera nuestro potencial. En segundo lugar, perdona y libera tu potencial. Y la segunda enseñanza, perdonemos y seamos libres. Lean conmigo este texto, por favor. Y edificó David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Segundo de Samuel 24:25. Mientras que las acciones de Saúl trajeron maldición al pueblo. ¿Se acuerdan aquello de perseguir a los gabaonitas a pesar del pacto que había entre ellos? Aún después de la muerte, las acciones de Saúl seguían maldiciendo al pueblo. Las acciones de David traían paz. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales, estoy hablando de pleitos de naciones, porque esas son las maldiciones reales. Ciertamente David no era perfecto, también tuvo errores y cometió graves pecados. Sin embargo, su capacidad de reconocimiento, su arrepentimiento y permanencia en Dios hicieron la diferencia. ¿Quién puede negar que David fue un triunfador? ¿Quién puede negar que David fue el más grande e importante rey que jamás reinó en el pueblo de Dios? Y si ustedes dicen, oiga, no, Salomón. A Salomón, cada vez que Dios le hablaba, le decía, y no voy a hacer esto por amor de David, tu padre. ¿Se acuerdan de eso? Salomón fue un idólatra en su vejez, ¿no es cierto? David sí la regó, hasta 8 esposas tenía, ni siquiera le alcanzaba para una cada día de la semana, ¿no? O sea, le quedaba de ver a una en la semana. Pero Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas, dice la Escritura. Y terminó incluso quemando incienso en los templos de los dioses paganos que edificó para que sus esposas no se sintieran mal y fueran a sus dioses, en lugar de convertirlas. Y Dios le dijo a Salomón, que su reino se iba a dividir, pero le dijo, no será en tu tiempo, sino en tu hijo, por amor a mi siervo David. O sea que tenemos que reconocer que David, pese a todos los pecados y demás, superó incluso a su hijo Salomón, el gran sabio Salomón, porque se mantuvo fiel a Dios. Incluso cuando pecó, seriamente pecó, y fue arrepentido por Natán el profeta, no mandó matar a Natán el profeta, como Saúl hubiera hecho. No lo mandó matar, ¿por qué vienes a exhortarme? No sé qué. No, aceptó el que era un pecador y se arrepintió. El Salmo 51 es un testimonio de eso, precioso salmo. Creo que había que leerlo ese cada noche más o menos, ¿no? El Salmo 51, y usarlo como una oración de arrepentimiento. Podemos hacer una enorme lista de atributos de David: valor, sabiduría, sensibilidad, humildad, lealtad, etc. Pero hay un valor que practicó toda su vida. Dígalo conmigo, por favor: el perdón. No solo perdonó a Saúl, también perdonó a su descendencia. No quiero ser exhaustivo en esto, no tengo tiempo, pero cumplió su pacto con Jonatán, su amigo, por medio de Mefiboset, y lo perdonó una vez más cuando alguien le dijo que lo había traicionado. Y perdonó a Simeí. Les digo rápidamente porque tal vez algunos son bien duchos en la Biblia, pero tal vez algunos no. Cuando David ya era rey, le dijo un día a sus consejeros y a sus ayudantes: oigan, ¿no habrá alguien de la familia de Saúl? Porque casi se había exterminado por completo la familia de Saúl. Dijo: ¿no habrá alguien, no quedará con quien yo tenga misericordia? Porque David había hecho un pacto con Jonatán, su amigo. Jonatán sabía que David sería el nuevo rey, aunque su padre de él era el rey y él era el heredero al trono. Pero él sabía que no iba a ser así, porque Jonatán era sensible de que la voluntad de Dios no era esa. Y reconocía a David como rey y prometieron, hicieron un pacto y le dijo: cuando seas rey, porque tú vas a ser el rey, no yo. Recuerda que tenemos un pacto, somos amigos. Pero Jonatán muere también en la guerra. Y entonces
David se pregunta, ¿no habrá alguien? Sí, trajeron a Mefiboset, el tullido. Alguien que se le había caído a la nodriza y resulta que no podía caminar. Y vino, él mismo dijo de sí mismo a David, ¿qué miras en mí, un perro muerto? Porque tenía miedo, que creía que lo iban a matar en venganza contra su abuelo. Y David le dice, no hombre, ¿qué te comerás conmigo todos los días de mi vida? Pero resulta que cuando David tuvo pleito con su hijo, y su hijo lo persiguió, incluso lo sacó de la ciudad, Joab, el general del ejército de David, se fue con su hijo. Era un oportunista, había ayudado a David, pero cuando su hijo, que es más joven, quiere tomar el trono, Joab se va con su hijo de David. Su hermano de Joab, Abisai, se queda con David, es fiel hasta la muerte. Y David finalmente triunfa, él no mata a su hijo, pero su hijo muere. Y cuando regresa a casa, alguien le dice, ¿y Mefiboset, el hijo de Jonatán, mi amigo? Y le dijeron, te traicionó y se fue con Jonatán. Y no era cierto, no lo había traicionado. Él era una persona lisiada, se lo llevaron a la fuerza. No había traicionado a David, no era cierto. Pero David no sabía que no lo había traicionado. Cuando alguien le dijo, te traicionó, David debió creerlo porque no había manera de negarlo. ¿Y qué hizo David? Aún creyendo que Mefiboset lo había traicionado, ¿qué hizo? Lo trajo a casa, dijo, tráiganlo por favor. Y cuando llega él piensa que lo va a matar y le dice, yo dije que comerías en mi casa todos los días de tu vida y así será. Aún sabiendo, creyéndolo traidor. No, era un tipo que sabía perdonar. Y cuando Simeí, un descendiente de Saúl, iba gritándole y le aventaba piedras y se jalaba los pelos, estaba loco, se entró en una crisis. Es un hecho que un psiquiatra aquí puede analizarnos qué le pasaba, pero entró en una crisis bárbara y le gritaba a David cosas. Iba por el camino y le gritaba maldito y sanguinario y no sé qué. Y Abisai, que era ahora el general del ejército de David, le dice a David, dame permiso, ¿quién es este? También le llamó perro muerto, estaba de moda esa palabra. Le dijo, ¿quién es este? Dame permiso y quito su cabeza de sobre sus hombros en este momento, porque estás injuriando a mi rey. ¿Y qué hizo David? Se enojó con Abisai. ¿Qué te pasa? Cállate, sanguinario, primo, era su primo. ¿Qué te pasa? Guarda tu espada. Si quiere maldecirme, porque Dios le permite maldecirme, que me maldiga. Tal vez por sus maldiciones Dios tenga misericordia de mí y me bendiga. Oh, era un tipo que se va a perdonar. Me encanta, me fascina este tipo. Sé que la regó feamente y no quisiera regarla nunca de la manera que él la regó, pero sí quisiera atinarle, como el burro que tocó la flauta, si es necesario, de la manera que él le atinó a algunos procedimientos que llevó a cabo tan extraordinarios. Sin duda que este valor, esta parte de su carácter, es una de las cosas que más influía sobre todo el pueblo, su capacidad de perdón. Cuando Joab, líder de su ejército, antes de irse con su hijo, mató a Abner, el general del ejército de David, David se enojó, perdón, de Saúl, David se enojó, les digo. Saúl tenía un general del ejército, se llamaba Abner, y David tenía un general del ejército que se llamaba Joab. Por supuesto que son enemigos, pues andan peleando. Pero muere Saúl, se acaba la guerra de David contra Saúl, y viene Abner con David, y le dice, hagamos las paces. Yo obedecí a mi señor y rey Saúl, pero hagamos las paces. Y yo me encargo de que todos los que estaban del lado de Saúl se hagan súbditos tuyos. Yo me encargo. Soy el general. Y yo acepto que tú eres el nuevo rey y que todos vengan a ser tus súbditos. Y David hizo un pacto con él, de manos, de hombres. ¿Y sabe qué hizo Joab? Se enojó, le dio envidia, le dio celo, otro parecido a Saúl, y persiguió a Abner y lo mató. Y lo mató a mansalva, como se dice en mi rancho. Porque dice la escritura que lo mató así como que con un abracito, como que lo mató de traicionero. ¿Y sabe qué hizo David? Mataron al general del ejército enemigo. ¿Y sabe qué hizo David? Lloró, hizo luto, hizo duelo, incluso compuso una canción fúnebre para ellos, lamentando la muerte. Dijo, han muerto valientes, dijo. Y el pueblo, dice la escritura, que el pueblo alababa eso. Alababa ese sentir perdonador de David. Se entristecía en vez de alegrarse cuando sus enemigos morían. Y el pueblo lo alababa. Miren, lean conmigo esto que estoy hablando. Todo el pueblo supo esto. Y le agradó pues todo lo que el rey hacía, agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. No hay más que decir, hermanos. Perdonar es una bendición personal que puede convertirse en una bendición comunitaria. Hay familias del no perdón.
Conozco familias que no perdonan, que guardan rencores, odios contra otras familias. Conozco hijos envenenados por el odio y el rencor que su madre tiene por alguien en particular. Sabemos de familias que se contaminan por las enemistades del pasado de un padre, aun cuando éste ya se haya muerto. No se trata de una maldición espiritual imposible de cortar. No tenemos que hacer un ritual de ungimiento de aceite y no sé qué. No, lo que tenemos que hacer es perdonar, punto. Se trata de la influencia a la que abrimos el corazón. No se trata de que mis antepasados tienen la culpa. Yo tengo la culpa si heredo su falta de perdón. Yo tengo la culpa si heredo su odio. No es cuestión de mis antepasados, ellos que ya se fueron de aquí. Porque hay personas que hablan de eso, para no culparse a sí mismos, para no echarse la culpa. Dicen, no, es que mis antepasados, tengo una maldición generacional, mis antepasados. Como si fuera algo así que no puedo deshacerme. No, yo decido si heredo su odio, si no heredo su odio. Yo decido eso. Cerremos la puerta al no perdón y abramos nuestro corazón a la gracia del perdón. Luis XII, rey de Francia, tenía muchos enemigos antes de ascender al trono. Cuando fue hecho rey, mandó que se formara una lista de sus perseguidores. Y en esa lista escrita, marcó enfrente de cada nombre con una gran cruz negra. O sea, dijo, hágame una lista, por favor, de todos los que no me quieren y me andan persiguiendo. Y ya que tenía los nombres, puso una gran cruz delante de cada nombre. Cuando se supo esto, llegó esto a otras personas, a los que lo odiaban, huyeron sus enemigos porque creyeron que aquello era una señal de que deseaba castigarlos. Pero el rey, sabiendo de sus temores, mandó que los llamaran, asegurándoles el perdón, y dijo que había puesto una cruz junto a cada nombre para acordarse de la cruz de Cristo y esforzarse en seguir el ejemplo de aquel que oró por sus asesinos, exclamando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les dijo, no puse la cruz para matarlos. No era así como tacharlos, este me lo matan, este me lo matan. No, fue una cruz para recordarme lo que Cristo hizo por mí. Y yo hacer lo mismo por cualquiera. Los perdono, no huyan, los perdono. Qué lindo, ¿no? Dios pone la cruz sobre los pecados de los creyentes arrepentidos y los perdona. Seamos influencia positiva practicando el perdón. Muy bien, ya los convencí de que es un beneficio perdonar, hermanos. Los convencí de los maleficios del no perdono, ¿sí? Y ya los convencí de los beneficios del perdón. Uy, qué padre. Ya sabemos el problema, ya sabemos la solución. El problema es el pecado, la solución es Cristo y su perdón, que es el plan de Dios para nuestra vida, porque Dios tiene ese plan, que vivamos vidas felices, plenas. Pero ahora, lo más importante del Evangelio, la decisión. Desafío a perdonar para ser libre. Poco antes de su muerte, en 1988, en un momento de franqueza sorprendente en la televisión, Margarita Lasky, una de las más conocidas humanistas, seculares y novelista, traduzco, atea, anticristiana, porque aquí lo pusieron así muy bonito, pero eso es lo que era, dijo, lo que envidio más de ustedes los cristianos es su habilidad de perdonar. Y luego dijo, yo no tengo a nadie que me perdone. Es cierto, es la cosa más maravillosa de la vida cristiana, poder perdonar y liberarte de maldiciones en tu propia vida. Porque ya dijimos, el que se maldice a sí mismo es el que no perdona. La desgracia es no perdonar para uno mismo. Los cristianos tenemos todo para practicar el perdón, para ser libres, para triunfar en la vida. Solo que el perdón es algo más complejo que solo pronunciar la palabra te perdono. No, es más complejo que eso. Es un asunto que tiene que ver con limpiar el corazón de envidias, celos, contiendas, rumores y chismes. Solo hay una razón para que vivamos como perdedores, fracasados, envidiando a otros, tratando de destruir a otros, maldiciéndonos a nosotros mismos, buscando la venganza. Y la razón de vivir así es la falta de perdón. A lo mejor usted vino de aquí soy, que usted ha perdonado a todo mundo, usted vive libremente. Si así es, si este sermón no le hace falta a usted, tómelo como una enseñanza, nomás para que se lo diga a otro que no sabía de esto. Cuando vea a una persona así que no ha perdonado, dígale, no, compadre, mira, hay maleficios del no perdono, y le explica, se va a llevar el boletín escrito, lo tiene, se lo puede chutar y se lo puede decir, y luego le dice, y mira, hay que perdonar de esta manera.
Por lo menos sea útil para enseñarlo a otro, porque usted y yo somos absolutamente libres, pero una chulada de personas somos usted y yo. Jamás tenemos envidia, ni coraje, ni nada de nadie. Nomás nos hace falta pues un lustrador de aureola, porque es todo. Porque la aureola ahí está, más un lustrador para que quede más brillante cada mañana. Pero si usted y yo traemos una carga y de repente si hay personas que nos sacan de quicio y personitas que nomás las vemos y nos duele así como patada de mula, quién sabe dónde, nos saca gastritis, úlceras, tenemos que tomar pastillas para dormir, para despertarnos, para tranquilizarnos. No podemos tomar café ni cosas riquísimas, porque café va a haber en el cielo, expreso, va a haber en el cielo, expreso doble. También turco y cubano. Si café americano no habrá. Ese no habrá definitivamente, estoy seguro, de veras. Estoy diciendo herejías, estoy mintiendo, estoy diciendo payasadas. Pero de repente no podemos tomar café porque nos duele no sé qué, ¿no es cierto? Porque sí irrita, es cierto. Y entonces no podemos comer chile, y usted sabe que sin chile la vida no vale nada, ¿no es cierto? Ni aquí, ni en Guanajuato, ni en ningún lado. O sea, no es posible. Pero no podemos comer porque tenemos úlceras, gastritis, y son causadas, pues yo qué sé, cuestión de nuestro temperamento, pero si son causadas por nuestros corajes y tristezas y envidias, porque sí, afecta el organismo. Entonces sí nos hizo falta venir hoy. Entonces no vino usted dioquis, porque hoy podemos decirle al Señor: Señor, quiero perdonar. La próxima semana voy a seguir adelante con este tema. Y vamos a hablar en forma muy específica de algunas otras cosas acerca del perdón, para liberarnos, para ser libres, ustedes y yo, en este mes que proclamamos libertad. Porque esta sería la esclavitud más grande de todas. Cuando don Miguel Hidalgo y Costilla dijo: viva la independencia y eso, viva México y demás, esa no era tan grande libertad como la libertad que usted y yo podemos tener y disfrutar cuando perdonamos. Hermanos, tenemos el perdón de Cristo. La fuerza más grande para perdonar es su perdón. Eso es lo que es el perdón. ¿Por qué perdonas? ¿Por qué toleras? Nos preguntan a veces gentes. ¿Por qué perdonas eso? ¿Por qué toleras eso? ¿Qué te pasa? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara oro cada noche? ¿Con qué cara yo oraría cada noche si no puedo perdonar a una persona que me ha hecho daño? Es más, nadie me puede ofender a mí, nadie puede ofender, ni todos juntos los que me han ofendido en la vida, ni todos juntos siquiera, son suficientes para compararse con lo que Dios me ha tenido que perdonar a mí. Y usted está pensando: oiga, usted sí que le ha regado bastante, ha hecho muchas cosas malas. Es que cualquier persona que me haya hecho cosas malas a mí, ha hecho cosas malas a un pecador, ha hecho cosas malas a un hombre, como dijo el hermano Pablo Deiros, antes de que lo regañara el pastor. Como dijo: un vulgar hombre, eso es lo que soy, un simple hombre. Cuando alguien me ha ofendido a mí, no ha ofendido más que a un simple mortal. Seguramente me merecía que me ofendiera, pero cuando yo ofendo a mi Señor, estoy ofendiendo al Todopoderoso, al Santo, Santo, Santo. No puede ser, las ofensas que alguien me hace a mí no pueden ser ni el 1% de lo que yo ofendo a mi Señor cada vez que peco y le falto a su palabra. Por eso, la fuerza del perdón está en el perdón de Cristo en nosotros. Es la fuerza más grande para perdonar. Por eso puedo perdonar, porque Él me perdonó a mí. Hermanos míos, puntos final. Vivamos libres, perdonando, para ser campeones. Aquí la elección está Saúl, David. Saúl, fracasado, termina suicidado. No, ni siquiera, tenía tan poca autoridad sobre los soldados que ni siquiera su escudero le dijo: mátamele, y el escudero le dijo: no me da miedo. Ni para eso sirvió su escudero. ¿Se acuerdan de eso? No lo mató, le dio miedo, y hizo bien en no matarlo. ¿Cómo atentar contra la vida del ungido de Jehová? David no lo quiso hacer. Entonces Saúl tuvo que tomar su espada, porque estaba herido y sabía: si me encuentran mis enemigos, me van a hacer escarnio de mí, me van a torturar antes de que muera. Tenía miedo, y entonces tomó la espada y se acostó sobre ella, dice la Escritura. Por eso digo que se hizo el harakiri. Así termina la vida de un no perdonador, de uno que no perdona. Y bueno, David, insisto, no era perfecto, pero termina como un triunfador. En el Nuevo Testamento se habla de él. Al Mesías se le llamaba el Hijo de David, porque ciertamente era de su tribu. Hermanos míos, ¿ya los convencí de perdonar? Pues yo le propongo, si usted tiene a alguien a quien le hace falta perdonar y reconoce eso,
A lo mejor le hace falta perdonarlo desde hace mucho. A lo mejor le hace falta perdonarlo desde hace poco. ¿Por qué no vamos al Señor y le decimos: Señor, por tu perdón, por tu gran perdón sobre mi vida, yo hoy también acepto perdonar a esta persona? Y como quiero que sea una decisión muy personal, no le pido que se ponga de pie ni levante su mano. Que nadie aquí chismosamente, este sí que se levantó rápido, este sí necesitaba perdonar. Yo me voy a poner de pie, pero nomás por una persona, pues usted debe tener como 20, para no caer en ese error. En el secreto de su corazón, digámosle al Señor: Señor, por tu perdón, yo perdono a esta persona también, aquí en mi corazón. No más, deuda cancelada. Señor Santo, escucha a mis hermanos y mis hermanas. Tal vez algunos de nosotros, Señor, tenemos a alguien a quien perdonar aquí. Tal vez incluso un papá, una mamá, un hijo, un ex, algo, ex esposo, ex novio, ex amigo, tal vez a un maestro, tal vez una persona que ni conocemos, que nos hizo daño y se fue y no la conocemos, no sabemos dónde está. Tal vez incluso tenemos que perdonar a alguien que ya se murió, o a alguien a quien vemos todos los días y nos vuelve a hacer sentir mal. Señor, no más esa esclavitud, queremos ser libres, Señor, en ti. Y como tú nos has dado un perdón maravilloso, perdón, extraordinario perdón, por ese perdón, Señor, queremos fortalecernos y perdonar. Te ofrecemos, Señor, perdonar a él, a ella, a ellos. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno. Escúchanos, por favor. Intercedo, Señor, ahora por mis hermanos y hermanas, y te pido que nos liberes y hagas de nosotros los campeones que podemos llegar a ser por tu gracia y misericordia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.